Gasté 10.000 millones en comprar un portaaviones retirado. Todo el mundo me llamó manirroto. Lo que no sabían es que esta fortaleza marina sería el único paraíso durante el apocalipsis zombie. Ofrecí un precio desorbitado. Mi única condición era conservar el sistema de propulsión nuclear, las plataformas de armas intactas. El agente me miró con extrañeza, pensando que solo era un hijo de familia rica con un capricho pasajero. En cuanto tuve el control, subí al buque de inmediato con mi pastor alemán, Hei Lang. Este portaaviones mide 500 metros de eslora, 100 de manga, y está construido con acero especial. Aunque el casco tiene manchas de óxido, eso no es un problema. Es mi cimiento más sólido para sobrevivir. Usé un equipo encriptado para contactar con el mejor equipo de ingeniería militar de la Internet oscura. Seguí gastando, para que lo armaran hasta los dientes. Cañones de defensa de proximidad cubriendo la cubierta, radares de última generación sustituyendo los antiguos, vallas de alto voltaje en el borde de la cubierta. El contratista respondió al instante al ver la oferta, y llegaron al día siguiente, de pie en la cubierta, con el viento marino azotándome la cara, con ese olor salado. Mientras veía cómo disminuía el saldo de mi cuenta, no sentí ningún remordimiento, solo alivio. Gastar esos 10.000 millones me daba el último arca de Noé de la humanidad en el fin del mundo. Lo bauticé como Liu Ruyan. En los 6 días siguientes, tenía que convertirlo de una chatarra retirada en una fortaleza móvil inexpugnable. Me quedo con todo este lote de armamento. Nada más renacer. Para hacer frente a la inminente oleada de zombies, gasté cientos de millones en armas. 6.000 fusiles de asalto, 1,5 millones de balas, 5.000 drones de ataque y reconocimiento. Armé el portaaviones hasta los dientes. Cualquier zombie que se acercara a la cubierta sería acribillado. Faltan 5 días para el estallido del apocalipsis zombie. Mi fortaleza portaaviones va tomando forma. Centenares de brazos mecánicos trabajan sin descanso alrededor del casco. Aunque la energía nuclear garantiza el funcionamiento del buque, los generadores y las aeronaves necesitan combustible. Compré las reservas de 3 grandes depósitos. 5.000 toneladas de queroseno de aviación, 6.000 de gasóleo, suficientes para que el Liu Ruyan navegue medio siglo. En mi vida anterior, innumerables personas murieron de hambre y sed. No iba a repetir ese error. Alquilé 10 enormes buques de carga y compré provisiones sin parar. El dueño, impresionado por mi generosidad, envió barcos adicionales de inmediato, 50 contenedores de galletas y conservas. Eran el mínimo para sobrevivir. 10 toneladas de carne de Kobe, 6 de bogavante de Boston, toneladas de frutas y verduras llenaron la cámara frigorífica. Aún más importante, convertí el hangar inferior en un invernadero de cultivo sin suelo y una pequeña granja de ganado. Con el sistema de desalinización de agua de mar, se producían 12 toneladas de agua pura por hora, logrando la autosuficiencia de comida y agua. En cuanto al armamento, conseguí 6.000 fusiles de asalto, 1,5 millones de balas, 200 drones pesados de reconocimiento y ataque. En lo alto de la torre de mando instalé un sistema de defensa Metal Storm controlado por IA. En la periferia de la cubierta soldé púas de aleación de titanio de medio metro. Esto no es para piratas, sino para esos mutantes capaces de saltar 10 metros de altura. Envié a Hei Lang a patrullar. De repente empezó a ladrar con furia hacia el puerto militar. En las cámaras, detrás de unos contenedores, vi una silueta que observaba el Liu Ruyan con prismáticos. Al ver el emblema de las 2 serpientes en su puño, sentí un escalofrío. Era la misma organización misteriosa que controló el virus en mi vida anterior. Ya habían puesto sus ojos en mi portaaviones. Ordené al equipo militar que acelerara las obras y activara los sistemas de alerta temprana. El cazador ya estaba al acecho. Debía estar preparado para todo. Hoy se completó la transformación del Liu Ruyan. Los brazos mecánicos se retiraron. Despedí a todos los trabajadores y empecé a revisar cada detalle. La antes vacía cubierta de vuelo estaba ahora llena de torretas automáticas y paneles solares. La torre de mando la convertí en una zona residencial sellada, un cristal antibalas de medio metro de espesor, capaz de detener proyectiles perforantes. El almacén, con temperatura y humedad controladas, rebosaba de medicinas y suministros de emergencia, desde pastillas para el resfriado hasta instrumental quirúrgico, desde tiendas de campaña hasta sacos de dormir antiescarcha. Inspeccioné el buque con Hei Lang. Él iba detrás de mí, olfateando con atención cada punto defensivo. La potencia del reactor era estable, la munición de los cañones de defensa, cargada. El radar escaneaba 100 kilómetros a la redonda. Las vallas de alto voltaje y el Metal Storm estaban listos para activarse. Todos los sistemas pasaron las autocomprobaciones con nota. Una voz mecánica fría resonó en la sala de control, tranquilizándome por completo. Entonces saqué la última tanda de suministros de la caja fuerte. Era el antivirus original que no se había logrado en mi vida anterior, que había comprado en la internet oscura por 1.000 millones, la clave para futuras vacunas. En ese momento, las luces rojas de emergencia en la sala de control empezaron a parpadear frenéticamente, y una aguda alarma rompió el silencio. El sonar submarino detectó objetivos de alta velocidad no identificados. En la pantalla aparecieron 3 puntos luminosos. Eran 3 minisumergibles. Se acercaban sigilosamente por el fondo del mar. En el casco del Liu Ruyan se veía el familiar emblema de las 2 serpientes. Iban pegados al fondo marino, para intentar evitar el radar. Activé de inmediato la red defensiva submarina. Coloqué cargas de profundidad alrededor del buque, con las luces de detonación listas. Al verse descubiertos, no quisieron arriesgarse, y se retiraron rápidamente. Los puntos en la pantalla se alejaron, hasta desaparecer del radar. Supe que no era una advertencia, sino una prueba. La organización misteriosa ya tenía a Liu Ruyan en su punto de mira. No se rendirían fácilmente. Cerré todos los accesos externos del buque. Activé las vallas de alto voltaje de 1 millón de voltios. El sistema Metal Storm entró en alerta máxima. El radar escaneaba sin pausa. Hei Lang se tumbó junto a la consola de control, con las orejas tiesas y atentas. En este mismo día de mi vida anterior, mis compañeros me arrastraron a una cena y me infecté con la primera oleada del virus, cayendo en el infierno. En esta vida, en la pequeña cocina de la sala de control, preparé un filete de ternera de Kobe. Serví una copa de mi vino tinto predilecto y junto a Hei Lang disfruté de la última calma antes del apocalipsis. A través del ventanal veía a la gente en el malecón, todavía de bullicio. Alguien lanzaba fuegos artificiales para celebrar el año nuevo. De repente, en todas las pantallas de Yangcheng apareció una alerta.
Fuga de gas desconocido en la empresa farmacéutica de las afueras. Pedían a la población cerrar puertas y ventanas. Al ver la noticia, apreté la copa. El brote se había adelantado casi un día respecto a mi vida anterior. Media hora después, los gritos en la costa rompieron la calma. Cogí los prismáticos. En la zona portuaria, infectados desenfrenados atacaban a todo el que veían. La sangre teñía el mar. Sonaron sirenas y explosiones. Millares de personas corrían hacia el mar, intentando robar barcas para huir. Hubo avalanchas. Los infectados entre la multitud se transformaban al instante. Las lanchas ni siquiera salían del puerto y chocaban contra el muelle. En ese momento, el radar lanzó una aguda alarma. Objetos de alta velocidad se acercaban por la superficie. No eran las barcas de fugitivos de mi vida anterior. Era una lancha artillada, perseguida por 3 patrulleras con el emblema de las 2 serpientes. Los disparos rasgaban el mar. El casco de la lancha ya tenía varios impactos. Ajusté el zoom. En la lancha había una mujer, cubierta de sangre. Apretaba contra su pecho un maletín plateado. Su cara me provocó un escalofrío. Era Su Wan, la hermana de Su Chen, quien me traicionó en mi vida anterior. Pero este no era momento para celebraciones. Debía estar alerta. La lancha de Su Wan estaba hecha trizas. El agua entraba a raudales. Su sangre salpicaba el maletín plateado, pero ella no lo soltaba. Mi dedo dudaba sobre el botón de activación. La traición de Su Chen seguía fresca en mi memoria, pero luego recordé cómo Su Wan se había sacrificado por mí, despedazada por los mutantes. En mi indecisión, las patrulleras se acercaron a 1 kilómetro. Pulsé el botón. Los cañones de defensa de cubierta abrieron fuego al instante. Las patrulleras se echaron atrás. Su Wan aprovechó el momento y giró el volante con fuerza. La lancha se dirigió a toda velocidad hacia el Liu Ruyan. De repente, las 3 patrulleras lanzaron sendos misiles directamente a la lancha. Activé el sistema antimisiles del portaaviones. Los misiles estallaron sobre el mar. La onda expansiva volcó la lancha. Su Wan cayó al agua, aferrada aún al maletín plateado. Activé el brazo mecánico de rescate. Iba a sacarla del agua cuando la pantalla del radar se llenó de puntos rojos. La pantalla se cubrió de puntos rojos. Incontables objetivos submarinos de alta velocidad se acercaban por todos lados. Liu Ruyan. Son pulpos mutantes gigantes. Y a lo lejos, un gran buque de guerra con el emblema de las 2 serpientes se acercaba a toda máquina. Su cañón de proa apuntaba a Liu Ruyan. El cañón giraba lentamente. Ordené activar todos los sistemas defensivos, pero la consola empezó a echar humo negro. En la pantalla apareció una alerta roja. Fallo total del sistema de propulsión. Los cañones de defensa cesaron el fuego. Las vallas de alto voltaje se apagaron. El brazo mecánico de rescate quedó inmóvil en el aire. Los pulpos mutantes ya estaban a menos de 100 metros. Sus enormes tentáculos golpearon con furia el casco. El buque entero se sacudió violentamente. El cañón del buque enemigo brilló con un resplandor rojo, a punto de disparar. Su Wan en el agua me miró. Con un último esfuerzo, levantó el maletín plateado sobre su cabeza. La superficie del maletín brilló con una extraña luz roja, como si algo estuviera a punto de salir de su interior.